donde lo que hacemos para aquellos que nos acompañan por primera vez es repasar, hacer un paneo de los temas laborales de actualidad. Hoy lo que vamos a hacer es hablar fundamentalmente de dos temas principales, que son tal vez los más importantes, los más novedosos de estas últimas semanas. El primero tiene que ver con el programa de ATP, que es el programa de asistencia a la producción y el trabajo, a través del cual el gobierno creó algunos beneficios para asistir a las empresas en situación de crisis. Y uno de esos beneficios, que es el llamado salario complementario, es regulado permanentemente a través de disposiciones que son aprobadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perdón. Y en el 25 de junio se aprobó el acta número 15 del Comité de Monitoreo, que estableció, entre otras cuestiones, las siguientes. Voy a mencionar solamente tres, que son posiblemente las más importantes. La primera, se estableció que el máximo del salario complementario, que era de 2 salarios mínimos vitales y móviles, va a ser de 2 salarios mínimos vitales y móviles para aquellas empresas que estén ubicadas donde todavía rige el aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero se reduce o se disminuye a 1 salario mínimo vital y móvil para aquellos lugares donde lo que rige es el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, ese es el primer cambio importante que se introduce sobre el régimen de los ATP. El segundo cambio tiene que ver con la exclusión del salario complementario de todos aquellos empleados que tengan salarios iguales o superiores a 140.000 pesos. Y el tercero, y más polémico, de los temas que se establecieron en el acta número 15, tiene que ver con una nueva restricción impuesta para todas aquellas empresas con 800 trabajadores o más, a la que se les prohíbe otorgar incrementos superiores al 5% en pesos y a valor nominal de los salarios, honorarios, anticipos, bonificaciones u honorarios extraordinarios de cualquiera de los miembros de sus órganos de administración. Y esta restricción rige no solamente durante el periodo fiscal en curso, sino también durante los 48 meses posteriores. Es decir, que se está congelando, estableciendo una congelación en los ingresos de los miembros de los órganos de administración de las sociedades durante un periodo de más de 48 meses. Esto en una economía, no hace falta explicarlo, en una economía con los índices inflacionarios que tenemos nosotros es una medida claramente confiscatoria, pero además de eso crea un claro conflicto de interés, porque justamente los administradores de las sociedades, que son quienes tienen que pedir ese beneficio, al hacerlo en favor de las empresas a las que representan, se están autoinfringiendo un daño muy grande, porque van a ver congelados sus ingresos durante un periodo de más de 2 años. Entonces es una norma realmente polémica, que en algún momento se discutió si el congelamiento se refería exclusivamente a los honorarios de director que reciben los miembros de los órganos de administración, pero la realidad es que la norma parece bastante clara, es decir, hace una definición muy amplia de los ingresos que no pueden ser aumentados en más de un 5%, porque habla de honorarios, salarios, anticipos, bonificaciones y todo tipo de compensaciones. Con lo cual, esto sumado a las otras restricciones que existen desde el inicio de este programa, que tienen que ver con la imposibilidad de operar en el mercado de cambios, con la imposibilidad de hacer operaciones de contado con liquidación y la prohibición de distribuir utilidades, que se van a acordar en un primer momento, regía solo para empresas de más de 800 empleados y después se extendió para todos los empleadores, hace que realmente este beneficio se vaya convirtiendo en un beneficio cada vez menos atractivo, y son muchas las empresas, fundamentalmente a partir de esta última restricción que impide aumentar los salarios de los directores o los gerentes de las SRL, son muchas las empresas que se han ido de baja y han ido renunciando a este beneficio. Entonces, este es un tema al que hay que prestar especial atención, porque pasó un poco debajo del radar y no hizo tanto, digamos, no salió tanto en los medios como uno hubiera esperado. El segundo gran tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con el proyecto de ley de teletrabajo.
ahí todos los días estamos leyendo en los diarios alguna encuesta nueva, alguna nota periodística con información estadística sobre la cantidad de empresas que están decidiendo que una vez que volvamos a la normalidad, o a la nueva normalidad, ¿no?, como se le llama hoy a la pospandemia, empresas que ya están programando que van a implementar el teletrabajo en forma total, parcial y de qué manera. Ahora, yo esperaría, sería un poco más cauto antes de hacer ese tipo de planificación estratégica, porque vamos a tener que ver qué es lo que termina saliendo del proyecto de ley que hoy se está discutiendo en el Congreso. Porque según lo que salga del Congreso, creo que va a depender mucho de eso el éxito o el fracaso del teletrabajo como una experiencia a implementarse acá en la República Argentina. El teletrabajo básicamente tiene que ser una modalidad que resulte atractiva para las dos partes. Entonces, si el proyecto que se está discutiendo en el Congreso le pone trabas o intenta inclinar la balanza a favor de alguna de las dos partes del contrato de trabajo, lo más probable es que esa experiencia resulte fallida. Uno de los temas que caracterizan, o uno de los requisitos que tiene el teletrabajo, tanto el proyecto que se está discutiendo en el Congreso, como en todas las legislaciones del mundo donde se ha implementado, es el tema de la voluntariedad. Es decir, que para que exista teletrabajo tiene que haber un acuerdo de partes, una conformidad tanto del empleador como del empleado. Entonces, si la ley lo que hace es inclinar la balanza a favor de alguna de las dos partes, lo que va a terminar sucediendo es que el sistema no va a funcionar porque la parte perjudicada no lo va a permitir. Entonces ahí es donde, a lo largo de los distintos puntos del proyecto que les vamos a comentar después, vamos a ver que este proyecto parece estar inclinando la balanza a favor de una de las dos partes, y eso no es una buena noticia. Yo, por ahí, sin mayor preámbulo, le voy a ceder ahora la palabra a Carolina, y en todo caso las críticas o comentarios los vamos a ir haciendo a medida que lo va desarrollando, y después podemos hacer una conclusión al momento del cierre. Así dejamos espacio, vamos a tratar de dejar unos 20-30 minutos para hacer preguntas, así que bueno, sin más preámbulo, Caro, te cedo la palabra a vos, y suerte. Buenísimo, muchas gracias, buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar de este proyecto de ley de teletrabajo, que como dijo Álvaro ha sido muy controvertido. Y bueno, en principio lo que dice este proyecto de ley es que va a fijar los presupuestos legales mínimos, dejando aquellos aspectos específicos para la negociación colectiva. Y esto es algo que lo vamos a ver a lo largo de esta ley, porque en distintos artículos habla que ciertos derechos o ciertos aspectos van a ser regulados por medio de la negociación colectiva. Otro tema interesante es que define al contrato de teletrabajo y dice que será aquel en el cual el empleado preste sus tareas de manera total o parcial desde su domicilio o desde un lugar distinto del establecimiento del empleador. Hasta aquí no hay mucho problema, lo que sí tenemos en cuenta es que se reguló como un contrato de teletrabajo, se incorpora a la ley de contrato de trabajo como artículo 102 bis, y esto implica que lo toman como una modalidad contractual y no una modalidad de prestación de tareas como para nosotros es, y eso podría tener alguna implicancia práctica, porque por ejemplo está en el conjunto donde está el contrato a plazo fijo, el contrato eventual, el contrato por temporada, entonces no quedaría claro si en definitiva el contrato de teletrabajo aplicaría o cruzaría con estas otras modalidades de contrato, como por ejemplo si un contrato a plazo fijo puede ser también desempeñado mediante teletrabajo, e incluso es más, si se fuera más adelante y tal como tienen estas otras modalidades contractuales, se requiriera un alta en AFIP indicando la modalidad de contratación, podría darse la situación que respecto de un mismo empleado tendríamos un alta como empleado por tiempo indeterminado bajo esa modalidad contractual, pero al mismo tiempo bajo la modalidad de contrato de teletrabajo. Así que en definitiva habrá que ver cómo se instrumentó eso, pero en definitiva, si bien está incluido como un contrato diferenciado, una modalidad contractual, se trata a nuestro criterio de una modalidad de prestación. La ley también establece lo que son los derechos y obligaciones, y dice que el teletrabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que la persona que trabaje de manera presencial. Aclara que la remuneración no podrá ser inferior que la que percibía o la que percibiría de prestar tareas de manera presencial,
Y finalmente establece que los convenios colectivos de trabajo deben prever una combinación entre el trabajo presencial y el teletrabajo. Y acá nos preguntamos por qué, porque en definitiva nada impide que una empresa sea 100% teletrabajo o 100% presencial en cuanto a la modalidad en la que desarrollan las tareas sus empleados. Seguidamente vamos a uno de los temas que sí trajo muchos comentarios, que es el relacionado con la jornada laboral. Lo que dice el proyecto de ley es que la jornada laboral debe pactarse previamente por escrito en el contrato de trabajo. Recordemos que respecto de los empleados contratados a tiempo indeterminado que trabajan regularmente, sí, por fuera de este contrato de teletrabajo que regula esta ley, no hay obligación de firmar un contrato por escrito. Bueno, acá parecería que sí, porque menciona un contrato de trabajo, pero además este es uno de los requisitos que necesita que estén por escrito, que es la jornada laboral, que dice que tiene que estar pactada dentro de los límites legales y convencionales vigentes, y además aclara que el software o la plataforma que use el empleador con el fin específico del teletrabajo, que como vamos a ver más adelante tiene que estar registrada en el Ministerio de Trabajo, deberá desarrollarse de manera acorde a esa jornada laboral, impidiendo que el empleado se conecte por fuera de esa jornada. Acá lo que vemos es que, fiel al principio o al espíritu protectorio que tiene la ley de contrato de trabajo, que es la norma donde esto se inserta, busca una sobreprotección del trabajador con un fin loable, si se quiere, que es que no sufra abuso fuera de la jornada por parte del empleador, pero de alguna manera quitándole también cierto beneficio de organizar la jornada como lo considere, que es algo que los empleados valoran ampliamente del teletrabajo, y esto parece ir en contra de esa flexibilidad y dinamismo que da el teletrabajo. Asimismo, en principio marca una diferencia respecto de los empleados que prestan tareas bajo la modalidad presencial, porque respecto del que trabaja de manera presencial, primero no tendríamos que pactar una jornada por escrito, pero además no tendríamos ninguna obligación de impedirle la conexión. Entonces esto también genera para el empleador la necesidad de ver de qué empleado se trata para impedirle por usuario la conexión al sistema, y además tendríamos que tener en cuenta, considerando que el teletrabajo es algo dinámico en muchos casos, que el empleado hoy hace teletrabajo y mañana trabaja de manera presencial, digamos, impedir el acceso al software o a la plataforma tiene que ver con cómo se desarrolló la modalidad ese día. Entonces, es algo que va a implicar cierta carga de trabajo para el empleador de ver y adecuar estas plataformas para impedir la conexión fuera de la jornada. Tampoco dice nada respecto del tema horas extra, que sabemos que en la práctica funcionan, ni de las horas extras en términos generales, ni de la realización de horas extras cuando la empresa está en una situación de peligro, accidente, o que por necesidades extraordinarias el empleado tiene la obligación de prestar estas tareas suplementarias. Y en definitiva también podríamos entender que una jornada tan rígida como la que se pacta ahora desalienta la contratación de empleados en Argentina. Sabemos que en muchos casos trabajamos en el marco del mundo globalizado en el que estamos con empresas que están en el extranjero, en otro uso horario, y necesitamos estar conectados incluso un poco más allá de la jornada, o no, digamos, teniendo en consideración una jornada tan rígida como la que pacta la ley. En efecto, habrá que ver cómo funciona esto, por ejemplo, con las empresas de tecnología, que ya desde hace años usan un instituto como son las guardias pasivas, que no es tan regulado por ley, pero que se usa precisamente porque es necesario poder contactar a los trabajadores fuera de la jornada. Y el tema de la jornada laboral se relaciona con el artículo que voy a hablar ahora, que habla del derecho a la desconexión. Porque no solamente tenemos una jornada rígida pactada entre empleado y empleador, sino que además este artículo lo que dice es que el teletrabajador va a tener derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos y toda herramienta de tecnología de información y comunicación fuera de la jornada de trabajo y en época de licencias. Aclara además que no podrá ser sancionado por hacer uso de este derecho, y aclara que el empleador no podrá exigir la realización de tareas ni remitir comunicaciones al teletrabajador por ningún medio fuera de la jornada laboral pactada. Entonces acá, de nuevo, vemos una diferencia respecto del trabajador presencial, porque el empleado que va, presta tareas 8 o 9 horas de manera presencial y vuelve a su domicilio, no tiene derecho a no ser contactado, no tiene derecho a desconectarse, y sí podríamos remitirle alguna comunicación, lo que no podríamos hacer con el teletrabajador. Entonces también, de alguna manera,
todo esto desalienta el teletrabajo porque digamos, es más conveniente tener empleados a los que eventualmente puedo contactar y no una normativa tan rígida que me impide, según lo que sería la aplicación literal de este artículo, que no puedo siquiera enviarle una comunicación por WhatsApp para ver cómo se guarda un archivo o bajo qué nombre se guarda un archivo. Entonces, nuevamente, volvemos a un esquema que es propio de la ley de contrato de trabajo, que data de la década del 70, o incluso normas anteriores respecto a la jornada rígida, que no parecen adecuarse a cómo se desempeña o se desarrolla el teletrabajo en la realidad. No sé, Álvaro, si querés agregar algo. Ah, estás muteado. Perdón. No, solamente un comentario. Porque hay, claro, estas normas lo que buscan de alguna manera es impedir algo que justamente es uno de los peligros que tiene el teletrabajo, y es que la persona que teletrabaja no corte nunca, digamos. Entonces, eso es lo que este proyecto de alguna forma trata de evitar, y en ese sentido busca proteger a los empleados de que la persona al final termine trabajando las 24 horas del día, digamos, o conectado las 24 horas del día. Por eso es que el derecho a la desconexión, que puede ser criticado desde algunos lugares, pero está en alguna de las legislaciones más modernas, sobre todo referidas al teletrabajo, sin ir más lejos, en la nueva ley de teletrabajo chilena que se sancionó hace muy poco tiempo, está. Lo que pasa es que tanto lo que regula la jornada como lo que tiene que ver con la desconexión, tienen que ser legislados de una manera que tenga en cuenta, digamos, todas las circunstancias del trabajo moderno. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que es jornada de trabajo, tanto la ley chilena como la brasilera, como la colombiana, establecen una jornada de trabajo flexible. Entonces, el derecho a la desconexión es importante, porque de alguna manera el empleado tiene que tener sus momentos donde sepa que no lo pueden estar molestando al teléfono, pero el tema de sumar la desconexión a una jornada rígida es una combinación un poco complicada. Pero comentar simplemente eso, es decir, que en las distintas legislaciones que existen en el mundo, el derecho a la desconexión es un derecho que existe en muchas de ellas, pero en lo que se refiere a la regulación de la jornada hay una tendencia a la flexibilización. En el régimen chileno lo que se establece, no sé si lo mencioné antes, tienen que haber 12 horas entre jornada y jornada. Entonces, podemos tener una jornada flexible, pero el empleado tiene garantizado un mínimo de 12 horas de descanso entre una jornada y la otra. En otros regímenes, como el brasilero, como el colombiano, lo que se establece es que los teletrabajadores están excluidos del régimen de horas extras, no cobran horas adicionales por trabajo nocturno, etc. Entonces, ahí es donde hay una adecuada compensación entre lo que tiene que ver la protección del trabajador por un lado y entender cuáles son las reglas del trabajo moderno a las que tenemos que adecuarnos necesariamente si queremos ser competitivos a nivel mundial. Simplemente eso, Caro. Sigue. Bien. Sí, no, en definitiva, sabemos que el mundo está yendo hacia una medición de trabajo más por objetivo que por jornada rígida, así que en principio esto iría en contra de esta modalidad de trabajo que se impone, que es el teletrabajo. Hay otro artículo que también fue cuestionado, que es relacionado con las tareas de cuidado, y lo que dice es que aquellas personas que acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, digamos, las tareas de cuidado de niños menores de 13 años, adultos mayores que requieran asistencia específica, o personas con discapacidad, van a tener derecho a pactar jornadas compatibles, horarios compatibles con esas tareas de cuidado, y o a interrupción de la jornada. Aclara que las pautas específicas podrán ser determinadas mediante negociación colectiva, y dice también que cualquier acto, decisión, represalia o medida o obstaculización del empleador que lesione este derecho va a ser presumido como discriminación y va a dar lugar a la aplicación antidiscriminatoria, que es la 23.592.
Acá lo que vemos es nuevamente una diferencia respecto a los empleados presenciales, respecto de los cuales no importa si tienen tareas de cuidado a su cargo. En este caso sí, el teletrabajador, que ya tiene la ventaja, si se quiere, de no tener que desplazarse hasta un lugar de trabajo, puede pactar horarios compatibles, dice horarios compatibles y o interrupciones, entonces podrían darse las dos cosas, que tenga horarios compatibles e interrupciones, y esto se verá en el caso de la negociación colectiva. Nunca sabemos qué es lo que puede suceder o qué es lo que va a suceder con las personas que están excluidas o fuera de convenio y que no participan de esta negociación. Y una cuestión que es importante es que la sanción que fija es muy grave, que es que se presuma el hecho como discriminatorio y haga de aplicación esta ley, que lo que implica es que cuando hay un acto discriminatorio se deba dejar un efecto de manera inmediata, porque se considera que el acto es nulo. Y habrá que ver en la práctica cómo funciona esto, porque en definitiva el empleador tiene que organizar todo el sistema para que, por ejemplo, los empleados que teletrabajen todos, en el caso de que haya una reunión o un evento, se conecten en el mismo momento, y si justo coincide con la interrupción de la jornada o fuera del horario compatible que pactó una persona determinada, esto podría ser considerado discriminación. Todo esto a lo que va a llevar es a un resultado no deseado, que entendemos que puede llegar a suceder, que es desalentar la contratación de empleados que tengan tareas a su cargo, o sea, tareas de cuidado a su cargo. O sea, en definitiva, lo que va a pasar es que o van a ser empleados presenciales y no se los va a contratar para teletrabajo, porque en definitiva los empleados presenciales no tienen ninguna de estas limitaciones, o derechos y limitaciones para el empleador, o directamente no se los va a contratar por esta cuestión de que el teletrabajo es algo más bien fluido, digamos. Acá la ley en muchos casos lo toma como si fuesen compartimentos estancos, o la persona trabaja de manera presencial o teletrabaja, pero sabemos que muchas veces el empleado que trabaja de manera presencial un día decide teletrabajar, y es algo un poco más dinámico de lo que se plantea acá en la ley. Pero definitivamente se puede llegar a suceder que el empleador piense dos veces cuando se trate de un postulante que tenga tareas de cuidado a su cargo, precisamente porque pueden plantear estas cuestiones que van a dificultar la organización del empleador. Sí, y ahí, dos comentarios. El primero tiene que ver con la razonabilidad de esta norma. Es decir, si las personas que tienen personal a cargo pueden asumir un horario de trabajo y cumplirlo de manera presencial, lo cual les implica no solamente tener que cumplir ese horario, sino además la mayor carga horaria que implica tener que trasladarse, no se entiende por qué no podrían asumir también un horario de trabajo rígido cuando pasen a trabajar, o si trabajaran bajo la modalidad de teletrabajo. Está claro que esto parecería contradecir lo que decíamos antes sobre la necesidad de la flexibilización, porque por un lado reclamamos flexibilización, y por otro lado, cuando se le da al trabajador la facultad de disponer cambio de horario, nos tiramos de los pelos y nos rajamos las vestiduras. Pero esto no es una contradicción, porque yo lo que diría es, depende mucho de cuáles son las características de la prestación de tareas. Por supuesto que es inherente al teletrabajo que cuando las tareas así lo permitan, el trabajador pueda hacer una distribución desigual de la jornada de trabajo y trabajar de una manera con horarios flexibles, adecuándolos a sus necesidades. Pero justamente eso que reclamábamos antes, que es lo que este artículo le da al trabajador, tiene que ser una facultad o una potestad para las dos partes y cuando las características de las tareas así lo permitan. Ahora, si nosotros tenemos un call center, por ejemplo, donde nos tenemos que organizar con horarios rígidos porque no podemos hacerlo de otra manera, y la ley le da la prerrogativa, la facultad a los trabajadores de reclamar, requerir o exigir la adecuación de la jornada a sus actividades domésticas, eso se vuelve realmente ingobernable para los empleadores. Por eso lo que yo creo es que ahí es donde está fallando esta ley, en no distinguir, digamos, cuando las características de las tareas lo permitan, la distribución de la jornada tiene que ser flexible para las dos partes. Y cuando las características no lo permitan, el empleador tiene que tener la potestad de exigir el cumplimiento de un horario, porque de lo contrario estaría renunciando a las facultades de organización y de dirección empresaria, que son las más elementales de las facultades de las que goza el empleador. Yo ahí ponía el ejemplo de una empresa que tengo un call center, que hoy están todos teletrabajando.
la empresa decidiera que pueden seguir de esta forma porque les dio medianamente resultado durante este periodo, entonces cierran directamente la oficina y a sus 100 operadores de call center los mantienen bajo esta modalidad de teletrabajo. Cuando entre en vigencia esta ley, si tenemos que un 20, 30, 40% de esa nómina tiene personal a cargo, y personal a cargo es hijos menores de 13 años, no importa si esos hijos están en situación de escolaridad, no escolaridad, hijos menores de 13 años, adultos o discapacitados a cargo, y se van a poder adecuar la jornada a sus necesidades, es decir, de una manera tan amplia que prácticamente un enorme porcentaje de esos empleados va a poder adecuar la jornada a sus propias conveniencias, lo cual hace completamente ingobernable la distribución de trabajo. Y ese es un punto que claramente va a desalentar la implementación del teletrabajo si es que se aprueba tal como está. Entonces, nada, yo creo que, digamos, tenemos que insistir bastante en la necesidad de revisar estos puntos, porque yo creo que este artículo, tanto como el anterior, y alguno más que vamos a mencionar ahora, son grandes obstáculos para que esta ley se pueda implementar de una manera exitosa en la Argentina. Sigamos, Carlos, sorry. Bien. Me enojo a veces, me voy enojando, pero... Sí, bueno, bien. Otro artículo habla de la voluntariedad, y cuando habla de la voluntariedad se refiere solamente a aquellos empleados que hoy trabajan de manera presencial, y dice, los que trabajan de manera presencial y van a pasar a teletrabajar, tienen que prestar un consentimiento, o sea, el cambio tiene que ser voluntario y con consentimiento por escrito. Entonces acá tenemos el segundo elemento que ya como mínimo tiene que estar por escrito en un contrato de teletrabajo, el anterior era el de la jornada pactada por escrito, y acá tenemos la voluntad o el consentimiento prestado por el trabajador. Hasta acá nada raro porque en definitiva, digamos, a hoy se hace mediante acuerdo, así que haya una voluntad plasmada por escrito tiene todo sentido. Sin embargo, el artículo que viene ahora habla de la reversibilidad. ¿Y qué es lo que dice? Que este consentimiento prestado por escrito por el trabajador, el empleado lo puede revocar en cualquier momento de la relación laboral. Y cuando lo haga, el empleador tiene la obligación de otorgarle tareas en el establecimiento en el cual hubiera prestado tareas anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del trabajador, en el que puedan ser prestadas, salvo que por razones fundadas no pudiera hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación. Y la sanción que impone, o sea, dice que el incumplimiento de esta obligación se va a entender como violatorio del artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habla del deber de dar ocupación efectiva, que es una obligación que tiene el empleador, y que la negativa del empleador va a dar derecho al trabajador a considerarse despedido o a reclamar el restablecimiento por vía judicial de las condiciones oportunamente modificadas. Entonces, lo que vemos acá es que en principio las condiciones oportunamente modificadas en realidad fue, en primer lugar, un acuerdo, y en segundo lugar, una modificación solicitada por el trabajador. Sin embargo, impone al empleador las mismas sanciones que la ley prevé para cuando es el empleador el que impone una modificación unilateral en una condición esencial del contrato de trabajo. Entonces, nuevamente parece que esta sanción es excesiva. Aclara que el hecho de que que el trabajador pueda revocar el consentimiento en cualquier momento sin establecer un plazo de preaviso, parece también un poco excesivo si tenemos en cuenta que la empresa se va a organizar en cuanto a el establecimiento en el cual trabaje, con los empleados que trabajen de manera presencial. Entonces, si tenemos 10 empleados trabajando de manera presencial y tenemos 10 computadoras y 10 lugares para trabajar y 20 teletrabajando, pero esos 20, 15 quieren volver a la oficina, si no nos dan un plazo para acomodarnos, eso puede llegar a generar inconvenientes, y la sanción, o en realidad el derecho que le otorga al trabajador para accionar y solicitar el restablecimiento, es muy severo, dado que no nos dan tiempo para acomodarnos y para poder organizar cómo organizar cómo va a ser el funcionamiento de la oficina con estas personas que quieran volver. Y finalmente el último párrafo aclara que en aquellos casos en los que la modalidad de teletrabajo se acuerde desde el inicio, un eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan mediante negociación colectiva. Y
Y acá, en principio, no debería estar dentro de la reversibilidad, porque no hay ninguna reversibilidad, dado que no hubo una situación anterior. Estamos hablando del empleado que empieza teletrabajando y firma el contrato y acuerda las condiciones al inicio como un teletrabajador, pero además resulta, si se quiere, cuestionable que las pautas, digamos, para ejercer esta modalidad o este derecho de modificar las condiciones operen según la negociación colectiva, porque nuevamente tenemos personal excluido o fuera de convenio que no va a estar alcanzado, pero que además la negociación colectiva es más bien por industria o por actividad, y acá, digamos, parecería que se difiere o se le delega una regulación de algo más de fondo. Pero bueno, este es uno de los artículos que trajo más comentarios. No sé si, Álvaro, tenés algo para agregar. Sí, a ver, el tema de la reversibilidad está en muchos de los proyectos, y es un derecho que es razonable, digamos, que se le dé al teletrabajo como una especie de periodo de prueba. Es decir, en primer lugar se le pide el consentimiento a las dos partes, y es razonable que exista un periodo de prueba. Ahora, lo razonable sería que ese periodo de prueba fuera para ambas partes, es decir, el derecho a la reversibilidad hoy implica que si el trabajador no se adapta o por algún motivo le resulta inconveniente la modalidad de teletrabajo, pueda pedir, o mejor dicho, requerir al empleador volver a la modalidad presencial. Ahora, mucha de la legislación comparada lo que establece es que ese derecho es recíproco y también sea el empleador quien tenga el derecho a ejercerlo cuando el empleado no performa de la manera que performaba antes, o cuando por el motivo que fuere el empleador decidiera volver a la modalidad presencial. Entonces, que no sea recíproco es una de las críticas que se le hace a este artículo. Otra de las críticas tiene que ver con que no se establece un periodo de tiempo dentro del cual se pueda ejercer el derecho a la reversibilidad. Es decir, es razonable que, transcurrido un determinado periodo, el teletrabajador ya pierda el derecho a requerir al empleador volver a la forma presencial. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el empleador siempre debería tener un puesto de trabajo libre y disponible para volver a dárselo al trabajador en cualquier momento que se arrepienta, digamos. Eso no parece ser del todo razonable. Entonces, la fijación de un periodo de tiempo dentro del cual ejercer este derecho parecería adecuado. Y en tercer lugar, que el empleado, al ejercer este derecho, le otorgue, como comentaba recién, un preaviso razonable al empleador para poder organizarse. En lo que es la legislación comparada, vemos que, por ejemplo, Brasil, a quien le da el derecho de la reversibilidad, es al empleador, es decir, es el empleador el que en cualquier momento de la relación laboral puede reclamarle a aquel empleado que hubiera sido originariamente contratado bajo la modalidad presencial, volver a trabajar de manera presencial, es decir, revertir la modalidad de teletrabajo. En el régimen chileno lo tienen las dos partes, es decir, es un derecho recíproco, pero se le da a las dos partes la obligación de otorgarle a la otra un preaviso razonable para poder adecuarse, acomodarse y organizarse. Así que esas son principalmente los principales cuestionamientos, obstáculos u objeciones, mejor dicho, que se le hacen a este artículo. Sí, otra cuestión que hay que tener en cuenta es que habla también de que se deberá otorgar tareas en el lugar donde hubiera prestado anteriormente o en el domicilio más cercano al trabajador, o el lugar más cercano al domicilio del trabajador. Entonces, para las empresas que tienen distintas sucursales, esto puede llegar a ser también una cuestión de organización. Si el empleado es el que solicita ir a una sucursal más cercana, y en definitiva es el empleador el que va a tener que acreditar por qué motivo va a ser imposible asignarlo a esa sucursal, pero claro, la utilización, digamos, si se quiere, de mala fe de este artículo puede estar en la medida que los empleados pueden pedir trabajar en el domicilio más cercano, asumiendo que el lugar anterior ya no está disponible. Otra de las cuestiones que regula este proyecto de ley de teletrabajo tiene que ver con los elementos de trabajo, y dice que el empleador debe proporcionar al teletrabajador el equipamiento, herramientas, software y hardware, dice, asumir los costos de la instalación, reparación y mantenimiento, o hacer una compensación por el uso que haga el teletrabajador de sus herramientas propias. Esto va a ser conforme a las pautas que se establezcan mediante negociación colectiva. Aclara que el empleado va a ser responsable por el correcto uso y mantenimiento de estas herramientas de trabajo, que deberá procurar que terceras personas no tengan acceso a estas herramientas de propiedad del empleador.
y aclara que no responde por el desgaste normal del uso o el paso del tiempo de estas herramientas. Y esto no es una novedad porque ya está incorporado al artículo 86 de la Ley de Contrato de Trabajo, palabras más, palabras menos, pero esto ya está, digamos, previsto legalmente, por eso no es una novedad. Y finalmente establece que en caso de desperfectos, roturas o desgaste de las herramientas que requieran que sean reparadas o reemplazadas, esto obviamente quedará a cargo del empleador y no afectará el derecho del teletrabajador de percibir su salario habitual durante el tiempo que demore la reparación o el reemplazo de estas herramientas. Otra cuestión que prevé este proyecto de ley de teletrabajo... Ahí, perdón, Caro, sorry, te interrumpo solamente para hacer un comentario en relación a lo que tiene que ver con los reintegros de gastos, donde se refiere a que se va a delegar en lo que es la negociación colectiva. Primero, mientras la negociación colectiva no lo haya resuelto, y segundo, respecto a aquellos trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio colectivo de trabajo, sería necesario que la ley fijara pautas o normas que sean más claras en cuanto al carácter de estos pagos o estos reintegros que haga el empleador. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Es imposible que en una empresa con una cantidad significativa de empleados, que el empleador esté midiendo empleado por empleado cuál es el gasto que realmente hace de los servicios de internet, mayor consumo de energía, de agua, de lo que fuere. Entonces, se van a tener que fijar ciertas pautas por las cuales la empresa probablemente les termine reconociendo a todos los trabajadores una suma de dinero a determinar de alguna manera, y sería importante que el proyecto aclarara que esa suma va a tener carácter no remunerativo. Porque lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, es que muchas empresas dicen, bueno, le vamos a dar a todos los empleados una suma fija mensual de, supongamos, 1.500, 2.000 pesos, para compensar de alguna manera el gasto que tienen por el mayor consumo de internet o gastos en sus hogares. Ahora, esas sumas se están pagando con carácter remunerativo porque no hay ninguna norma que les garantice que esa suma, o mejor dicho, no hay ninguna norma que establezca lo contrario. Entonces, sería bueno aclararlo. ¿Para qué? Para que esos pagos no tengan además un sobrecosto de cargas sociales, impuestos a las ganancias, etc. Entonces, definir de qué manera se van a establecer esos reintegros o esas compensaciones y cuál va a ser el carácter, la naturaleza jurídica de esos pagos, ¿no? Digo, para evitar conflictos futuros y además para evitar sobrecostos innecesarios, ¿no? Sí, totalmente. Porque más allá de las compensaciones que vimos recién respecto de la utilización de las herramientas propias, el artículo siguiente habla de la compensación de gastos y dice que el teletrabajador va a tener derecho a que le compensen los gastos, mayores gastos de conectividad y de consumo de servicios, conforme las pautas que establezca la negociación colectiva, que aclara el cual quedará exento de impuesto a las ganancias. O sea, eso sí ya se dijo en este momento, que va a quedar exento de impuesto a las ganancias, pero el resto de las cuestiones quedan para que se establezcan o se negocien mediante la negociación colectiva, valga la redundancia. Y sí, o sea, no termina quedando claro cómo se va a hacer esta compensación, si en definitiva va a ser un reintegro, contraentrega de documentación, todo lo cual va a implicar obviamente una carga administrativa para el empleador, o si se puede asignar una suma fija con carácter no remunerativo, y esto, como decíamos antes, sería conveniente que la reglamentación tal vez dicte una norma o lo aclare de manera uniforme y que no quede librado a que por industria o actividad esto se pueda ir negociando de manera individual. Otra cuestión que prevé este proyecto de ley es el relacionado con la capacitación. Lo que dice es que el empleador tendrá que dar capacitación en nuevas tecnologías para que los empleados se ajusten a esta nueva modalidad de trabajo, que tendrá que ser tanto virtual como presencial, y de nuevo parece como un exceso en la regulación decir que tiene que ser tanto virtual como presencial, porque podríamos hacerlas todas virtuales o todas presenciales, y aclara que, bueno, estos cursos, herramientas de apoyo, etcétera, que deberá dar en términos de capacitación, no podrán implicar un exceso en la jornada de trabajo, o incrementar la jornada de trabajo. Otra cuestión que regula es lo que tiene que ver con los derechos colectivos y de representación sindical, que tampoco trae ninguna novedad. Básicamente establece que el empleado que teletrabaje va a tener los mismos derechos colectivos que el empleado que trabaje de manera presencial, que va a ser considerado como un empleado, como del grupo de los empleados que prestan tareas de manera presencial, y que el empleador deberá anexarlo a una unidad productiva o área como para que pueda ser
elegido y participar de las elecciones de los órganos de representación sindical. En cuanto a higiene y seguridad, lo que dice el proyecto es que el Ministerio de Trabajo va a dictar las normas de higiene y seguridad que van a regular esta materia, y dice que estas normas van a contar con un control de participación sindical. O sea que va a haber participación sindical en el control de esta normativa de higiene y seguridad que se dicte. Y además el Ministerio de Trabajo va a ser quien determine la inclusión de enfermedades relacionadas con esta modalidad en la ley de riesgos de trabajo. Sabemos que hoy tenemos un sistema de riesgos de trabajo que tiene una nómina, digamos, una lista de enfermedades que son las cubiertas por la aseguradora de riesgos del trabajo. Entonces es tarea del Ministerio de Trabajo decir qué enfermedades que se relacionan con el teletrabajo van a estar incluidas en este sistema de riesgos del trabajo. Y aclara que los accidentes acaecidos en lugar, jornada y ocasión de teletrabajo se presumirán accidentes de trabajo. Acá nuevamente hay que ver cómo termina funcionando en la realidad, porque en definitiva hoy, por lo general, los accidentes que ocurren en el ámbito del hogar son inculpables, así que habrá que ver, tanto en términos de enfermedades como en términos de accidentes, cuáles son aquellas que se van a relacionar estrictamente con el teletrabajo para poder ser aplicadas a esta modalidad. Después, el proyecto de ley incorpora 2 artículos cuya redacción es un poco confusa y que tal vez no se termina de entender qué es lo que se quiso decir. Uno tiene que ver con los sistemas de control y el derecho a la intimidad. Lo que dice es que los sistemas de control para proteger los bienes del empleador o la información del empleador, propiedad del empleador, deberá contar con participación sindical para salvaguardar la intimidad del trabajador y la privacidad de su domicilio. Acá en principio no se entiende cuál sería la relación entre la información confidencial del empleador y la intimidad del trabajador o la privacidad de su domicilio, salvo que estemos pensando en que algún dispositivo o algún software que vayamos a implementar va a tener cámara o audio, o que de alguna manera vamos a estar espiando qué es lo que pasa en el domicilio del trabajador. Y esto se relaciona un poco también con el artículo siguiente, que habla de protección de la información laboral. Dice que el empleador deberá tomar las medidas para garantizar, sobre todo respecto al software, dice, que la protección de los datos que utiliza el trabajador con fines profesionales, no pudiendo hacer uso de software de vigilancia que viole su intimidad. Nuevamente, si estamos hablando de datos personales, ya hay una ley de datos personales. Si estamos hablando de información confidencial, en principio no tendría nada que ver con un software que viole la intimidad del trabajador, pero bueno, en definitiva habrá que ver si la reglamentación un poco aclara qué es lo que se quiso decir con estos 2 artículos. Sí, ahí lo que probablemente, el otro día lo comentaba con Caro, lo que yo creo es que se buscó, no sé si de la mejor manera, no sé si de la forma más clara, pero yo creo que lo que se buscó es evitar que por la modalidad del teletrabajo los empleadores, a través de la utilización de la tecnología, busquen de alguna manera entrar en la casa de esos trabajadores para ejercer su derecho de control de una manera abusiva, invadiendo la intimidad, la privacidad de los trabajadores. Entonces, en el fondo creo que el espíritu de esas normas, que insisto, no sé si son las mejores, pero el espíritu de esas normas es evitar que las facultades de control de parte del empleador sean ejercidas de una manera tan abusiva que terminen invadiendo la esfera de la privacidad de los trabajadores. Digamos, en ese sentido, digamos, tal vez no sea del todo reprochable el ánimo inspirador de esas normas, ¿no? Sí, totalmente. Pero también hay algo que hay que decir, y que es lo que dicen tal vez los expertos en teletrabajo, pero no acá en Argentina, sino a nivel mundial, es que si lo que el empleador busca es saber qué es lo que está haciendo el empleado cada minuto, quiero saber a las 10 y a las 10 y 5, a las 10 y cuarto, tal vez el teletrabajo no sea la modalidad que corresponda, digamos, a esa relación, porque en definitiva estamos hablando de que yo no te voy a estar controlando minuto a minuto, pero cuando te pido que hagas algo, voy a estar controlando obviamente que lo hagas y sí que me lo mandes en un tiempo razonable. Pero en definitiva, claro, acá está hablando de un control tal vez más exhaustivo del tiempo y de qué es lo que está sucediendo en todo momento con el trabajador. Otro artículo que sí es una novedad es el relacionado con las prestaciones transnacionales. Y acá lo que tenemos es que sabemos que el artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo impone el principio de territorialidad, conforme el cual se aplica a la ley argentina aquellas relaciones laborales que se ejecuten en territorio argentino. O sea, el trabajador tiene que prestar tareas físicamente en territorio argentino. Este principio
de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene muchos años, pero además fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en algunos fallos. Lo que establece el artículo de este proyecto es que cuando hay prestaciones transnacionales se va a aplicar la ley del lugar de ejecución, que es el principio de territorialidad, o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para el trabajador. Entonces esto contraría el propio artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo, y deja un poco abierto a ver, en definitiva, estos trabajadores que no trabajan en suelo argentino, si pueden invocar o no alguna otra ley, o pueden pedir la aplicación de la ley argentina porque es más favorable, en función de dónde se domicilia el empleador. El proyecto también aclara que la contratación de extranjeros no residentes en el país va a requerir una autorización del Ministerio de Trabajo, y que los convenios colectivos van a establecer, según la realidad de cada actividad, un límite máximo, un tope para la contratación de estas personas extranjeras no residentes en el país. Acá también, o sea, estamos hablando de cosas específicamente para el contrato de teletrabajo, o sea, nada aplicaría de esto para el empleado que trabaja de manera presencial. Pero bueno, en definitiva tiene que ver con las prestaciones transnacionales. Perdón. Y finalmente lo que establece es que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Trabajo, que tendrá 90 días para reglamentar este proyecto de ley, o la ley en realidad cuando se emita, y finalmente impone un registro a las empresas que dice, las empresas deberán registrarse ante el Ministerio de Trabajo, acreditando el software que van a usar, la nómina de trabajadores que teletrabajen, y esto lo deberán brindar de manera mensual o ante el alta de un nuevo trabajador, y esta información va a ser remitida a la organización sindical correspondiente. Entonces, lo que es importante de este artículo es tener en cuenta que se impone un registro de las personas que teletrabajan, primero de la empresa, después del software, pero también de la nómina de personal, y como decíamos antes, el teletrabajo se caracteriza por la flexibilidad y porque un día le podemos decir a los empleados, mañana trabajen desde su casa porque va a haber paro, porque hay movilización o porque va a haber alerta meteorológico, y en este caso tendríamos que informarlos en la nómina de personas que teletrabajen, aunque sea por un día, o a veces pasa que el empleado toma la decisión de el día de mañana voy a teletrabajar, o puede pasar también que un empleado que teletrabaje diga, voy a estar cerca de la oficina, voy a ir a trabajar 2 o 3 horas a la oficina. Entonces, digamos, esta fluidez propia del teletrabajo parece que no está receptada en esta ley porque deberíamos estar informando, y cuando dicen el alta de un nuevo trabajador, entendemos que sería el alta de un nuevo trabajador que esté como enmarcado en este contrato de teletrabajo, pero no sabemos si tenemos que ir informando cada vez que una persona, incluso que no esté contratado bajo la modalidad de teletrabajo específicamente, preste tareas desde su domicilio. Esto definitivamente le va a quitar mucho dinamismo a la manera en la que hoy se desarrolla el teletrabajo, que es mediante acuerdo entre empleado y empleador. Y finalmente lo que dice es que la ley va a entrar en vigencia 90 días después de terminado el aislamiento social preventivo y obligatorio, por supuesto una vez que esté aprobada y promulgada la ley. Sí, ahí, a ver, yo creo que uno de las grandes falencias, además de las muchas que fuimos comentando durante la charla, tiene que ver también con que no define o no aborda de una manera suficientemente clara aquellos casos en los que el teletrabajo se va a dar de manera parcial, ¿no? Aquellos teletrabajadores o aquellos trabajadores que van a teletrabajar algunos días de la semana y otros días no, aquellos que, por ejemplo, pueden llegar a tener cierta flexibilidad para teletrabajar 2 o 3 veces por semana. Hay algunos proyectos, como por ejemplo el colombiano, dice que bueno, la ley de teletrabajo se le va a aplicar a aquellos que teletrabajen la mayor parte de su tiempo, pero alguna referencia, porque al ser justamente una modalidad específica con características bien particulares las que se están sancionando, debiera estar bien claro a qué universo de trabajadores se van a aplicar, teniendo en cuenta que lo más probable, según lo que vienen diciendo todas esas encuestas que leemos todos los días en los diarios, es que cuando volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, la mayoría de los trabajadores no presten servicios exclusivamente en forma presencial, ni exclusivamente en la forma de teletrabajo, sino bajo alguna modalidad combinada. Y eso creo que la ley no lo aborda
de una manera suficientemente clara como para traer claridad de cómo nos vamos a manejar con esos trabajadores mixtos, por llamarlo de alguna manera. Después, en el resto de los temas, creo que tiene, la mayoría de los temas que tienen las legislaciones de teletrabajo en todo el mundo, es decir, el tema de la voluntariedad, lo vemos en todas las leyes de teletrabajo que existen, el tema de la igualdad, el tema de los derechos colectivos, los derechos sindicales, el tema del derecho a la desconexión, que es un tema moderno, pero que en las leyes más nuevas lo estamos viendo, y todo lo que tiene que ver con la protección en materia de seguridad e higiene del trabajo. Ahora, más allá de esos temas genéricos, hay algunas normas puntuales que este proyecto está abordando de manera, por lo menos, polémica, ¿no? Ya fuimos planteando, comentando algunas de las objeciones que se le hacen. Y ahí yo creo que esas normas es importante que se las discute, que se las discuta con seriedad y sobre todo con racionalidad, es decir, salir de esas posiciones ideológicas extremas que lamentablemente surgen cada vez que se va a discutir alguna norma laboral en la Argentina. Cada vez que se habla de la discusión de normas laborales trascendentales, a mucha gente parece que se le ponen los pelos de punta y empiezan a surgir todo tipo de banderías y proclamas panfletarias, donde parece que siempre estuviéramos queriendo proteger a los trabajadores del brazo opresor de los empleadores. Es decir, a veces uno piensa que estuviéramos en Rusia de 1917 y no sancionando una ley que tiene que ser una herramienta útil que nos permita generar más y mejor trabajo. Porque esta pandemia demostró como nunca antes que la mayoría de los trabajos se pueden hacer desde cualquier rincón del planeta. Entonces, si no generamos una ley que dé condiciones propicias para las empresas, esos puestos de trabajo se van a perder acá y se van a generar en otro lado. Entonces, hoy creo que estamos ante una oportunidad única, diría, porque la verdad es que hoy hay muy pocos países en el mundo que tengan legislaciones específicas sobre el teletrabajo. Creo que en América Latina los podemos contar con los dedos de una mano. Está la legislación que les comentaba hoy, la chilena, que es muy reciente, se sancionó durante la pandemia. Está la brasilera, que es del 2017, está la mexicana, que también tiene 1 o 2 años, hay una ley colombiana y si no me equivoco, una de Costa Rica. Después en Europa, la Unión Europea sancionó un tratado sobre teletrabajo, pero son pocos los países en Europa que lo han reglamentado o lo han volcado a sus legislaciones internas, como Francia, Portugal, Bélgica, si no me equivoco. Entonces, tenemos pocos países que lo han legislado y eso nos da la oportunidad de ser pioneros. No vamos a ser los primeros, porque ya existen otros, pero podemos estar entre los primeros. Ahora, esa oportunidad la vamos a desaprovechar si hacemos una ley que le imponga a las empresas más trabas de las que ya existen. Porque si hay algo que justamente se le critica a la legislación laboral argentina, es su rigidez, es la cantidad de trabas que existen para las empresas. Entonces, si hacemos una ley que le imponga a las empresas más trabas de las que ya existen, el sistema no va a funcionar. Ya sea porque las empresas no van a utilizar la modalidad de teletrabajo, digamos, como se está anunciando que las empresas les gustaría hacerlo, o se va a usar el teletrabajo y no se va a cumplir la ley. Y en este último caso, con lo que nos vamos a encontrar es con la experiencia que ya conocemos de índices de litigiosidad crecientes. Una mayor litigiosidad siempre se traduce en mayores costos laborales indirectos. Los mayores costos laborales nos quitan competitividad y la falta de competitividad genera desempleo. Entonces, tenemos una oportunidad excepcional, tratemos de aprovecharla y tratemos de discutir esta ley, digamos. Esperemos que el Congreso discuta esta ley, de vuelta, despojados de banderías ideológicas, políticas, y entendiendo la necesidad de brindarle a las empresas una herramienta que les permita crear, como decía antes, más y mejores puestos de trabajo. Ya pasó 1 hora, así que tratamos siempre de ser puntuales. Vamos a cerrar acá nuestra locución. Y no sé si hay preguntas, porque el chat lo maneja Ana, pero cedemos espacio para las preguntas y bueno, encantados de abrir el diálogo y el debate sobre los temas que estuvimos hablando, y si alguien tuviera alguna duda de algún otro tema que no hayamos tratado hoy, siéntanse libre
de ponerlo en el chat, que en la medida que nos dé el tiempo vamos a tratar de contestar todo lo que podamos. Bueno, muchas gracias Álvaro y Carolina. Pregunta Marta, es para Álvaro la pregunta. Para el salario complementario, ¿el tope de haberes bruto de 140.000 fue solo para junio o para los meses siguientes ya quedó ese tope? Bueno, se fijó en el acta número 15 que se sancionó el 25 de junio para los del mes de junio, pero probablemente se mantenga para los meses siguientes, digamos. Es decir, la mayoría de las veces estas condiciones se van manteniendo para los meses subsiguientes. Lo que pasa es que no sabemos todavía qué es lo que va a pasar con el salario complementario en los meses subsiguientes. Entonces se va regulando mes a mes. Otra pregunta que formula Diego, y es para los dos. En el caso en el que al cuarto día hábil la empresa no haya abonado la totalidad del sueldo, contando con que solicitaron el ATP, pero no lo tenía aprobado todavía. Días después salió aprobado. ¿Se considera que incumplieron con el pago del sueldo en términos según el artículo 128 de la LST? O sea, si querés la contesto yo, Caro, que estás en mute. A ver, a la fecha de vencimiento del pago, si no lo tenían aprobado, en teoría la empresa estaba obligada a pagar ese salario. De todas maneras, me parece que como solución pragmática, cuando, digamos, si el salario complementario terminó siendo aprobado y el trabajador lo terminó recibiendo, creo que son muy bajas las chances de que alguien pueda sancionar a esa empresa por no haber pagado en términos, digamos. Si nos ponemos muy estrictos, podría ser, pero en la práctica creo que eso no sucede. Esta es para Carolina y la formularon Laura y Natalia, y quizás en parte ya fue contestado, ¿no? ¿Qué grado de avance tiene este proyecto de ley? ¿Quiénes están promoviendo este proyecto de ley? ¿Cómo se le puede dar seguimiento en tiempo real? A ver, en principio hubo varias presentaciones, había muchos proyectos de ley de teletrabajo que se habían ingresado al Congreso. Este es un proyecto unificado, así que tiene participación de varios sectores y personas que lo estaban promoviendo. Este proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y ahora fue enviado a la Cámara de Senadores para su tratamiento, pero en este pasaje, o en realidad cuando llegó a senadores, ya sabemos que hubieron varias presentaciones para tratar de modificar, sobre todo por el sector empresario, diciendo que esto desalentaba el trabajo, y esto es algo que por supuesto preocupó al gobierno, así que se espera que haya modificaciones. Entiendo que hasta que una vez que sea tratado en senadores nos vamos a enterar, como cuando salió en los diarios, o podríamos ver incluso en vivo en la Cámara de Diputados el tratamiento. Y esto se puede seguir, digamos, cualquier proyecto de ley se puede seguir en la página web de cualquiera de las cámaras. En este caso ya llegó a senadores, así que habría que chequearlo por ahí. Pregunta Matías, cuando el proyecto de ley habla de elementos de trabajo, ¿lo hace en un sentido amplio, es decir, mobiliario, tecnología, etcétera, o podría ser interpretado de manera estricta, computadora, mouse, auriculares? Bueno, una de las críticas fue que no decía puntualmente qué, habla de herramientas, hardware y software, habla de equipamiento. En principio se entiende que todo aquello que el empleado necesita, pero esto conforme lo que dice la ley de contrato de trabajo, todo aquello que necesita para trabajar debería ser provisto por el empleador. Ahora, en términos de mobiliario, hay cierta duda de si debo darle un escritorio para que trabaje. Sí sabemos que la silla ergonómica es algo que ya está establecido en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que si bien ahora está suspendida con motivo del COVID, por la resolución 21 de 2020, es una resolución que ya establecía ciertas cuestiones de seguridad que se deben dar, que, como es el mousepad, el botiquín de primeros auxilios, el matafuegos. Acá el proyecto de ley de teletrabajo no especifica, así que en principio habla de equipamiento, software y hardware y herramientas, sin decir puntualmente, así que se podría hacer una interpretación estricta diciendo que en principio mobiliario no, tal vez lo que conviene acá es ver caso por caso con qué cuenta cada trabajador. Sabemos que hay muchas compañías que lo que están haciendo ahora es o entregarle algún tipo de mobiliario o dar el mobiliario que tenían en la oficina, ya cuando saben que no va a volver a trabajar de manera presencial. Bueno, en algunos casos pactan algún convenio con una empresa de modo que lo adquiere el trabajador, pero con un costo mucho más reducido, y después ya se lo queda como que es propiedad del trabajador porque es un mueble de su casa. Hay alternativas como para buscar, pero la ley no lo aclara.
Otra pregunta que formula Magdalena. ¿La periodicidad de ese reintegro de gastos sería reconocido como base salarial? El reintegro de gastos, de mayores gastos de conectividad y de los servicios que consuma el teletrabajador en su domicilio, lo único que dice es que no va a estar sujeto al impuesto a las ganancias. Entonces tampoco queda bien claro si va a ser un reintegro contra la entrega de comprobante o cómo es que se va a hacer esta compensación, si como decía Álvaro antes, se va a establecer una suma fija. Lamentablemente, hasta que no tengamos una reglamentación por parte del Ministerio que brinde claridad, o en su defecto, mediante la negociación colectiva, que se pacte algo en ese marco por actividad, no tenemos claridad respecto de cuál es el tratamiento que se debería dar a esa compensación. Tenemos una pregunta para Álvaro y la formula Mauricio. Álvaro, mencionaste al principio que el último ATP impide aumento de honorarios mayores al 5% para directores. ¿Qué pasa con las remuneraciones que reciban en ejercicio de funciones operativas o administrativas? Un poco de Bueno. Espera. ¿Qué pasa si tienen un contrato de trabajo con la sociedad? Gracias. Bueno, esa fue justamente la gran polémica o la parte que despertó mayores dudas. Es decir, si esa restricción del 5% era solamente para los honorarios de director que recibían, o si también alcanzaba las compensaciones que reciben las personas integrantes miembros de los órganos de administración que prestan tareas técnico-administrativas. Es decir, si tienen un contrato de trabajo, si la remuneración que reciben como consecuencia de ese contrato de trabajo quedaba alcanzada por esta restricción. Y ahí es donde la verdad que todos quisimos, digamos, yo por lo menos debo haber leído la norma 15 veces para buscar interpretarla de otra manera, pero no pude, porque la norma dice con toda claridad que la restricción afecta a los honorarios, salarios, anticipos, bonificaciones, honorarios extraordinarios. Entonces hace una definición tan amplia que salvo que modifiquen la norma o que dicten alguna reglamentación aclarando lo contrario, creo que la única interpretación posible es que esa restricción del 5% afecta no solamente a los honorarios de directores que reciben los directores de sociedad anónima, los gerentes de las SRL, sino también al sueldo que reciben por su cargo en relación de dependencia. Y por eso es que mencioné que era tan polémica esta decisión, ¿no? Otra pregunta de Mauricio, pero para Carolina. ¿Todas estas restricciones para el teletrabajo aplican también para los fuera convenio? Bueno, en principio las restricciones que establece el proyecto de ley sí, pero muchas cuestiones están diferidas a la negociación colectiva. Por ejemplo, cuando vimos lo relacionado con las tareas de cuidado, que dice que en principio sí, las personas tienen el derecho a los horarios compatibles y a la interrupción de la jornada, pero el ejercicio de ese derecho va a estar relacionado con la negociación colectiva. Entonces, sí tendrían el derecho, por ejemplo, a los horarios compatibles y a la interrupción de la jornada, pero ahí queda como un gran gris, porque no sabemos bien cómo es que se va a ejercer, digamos, faltaría una parte que vamos a ver si la dicta la reglamentación, que es la que tiene que emitir el Ministerio de Trabajo, y ahí, digamos, la reglamentación del Ministerio de Trabajo abarcaría tanto a los dentro de convenio como a los fuera de convenio. Por eso hay algunas cuestiones que se establecen para todos, pero que dejan alguna parte librada a la negociación colectiva, y esa segunda parte en principio no sería aplicable a los fuera de convenio. Como decíamos, falta una regulación más general que es probable que venga por la reglamentación del Ministerio de Trabajo. Tenemos otra pregunta que formula Aldo. ¿Cuál es la probabilidad de que la ley se apruebe en los términos de este proyecto? ¿Cuál es el origen del proyecto? No sé si antes un poco fue respondida, pero si quieren ampliar. La ley seguramente va a salir sancionada, una ley bastante parecida a la que acabamos de comentar. Lo que esperamos es que el Senado, que estaría oyendo algunas de las objeciones o críticas que se le hacen a este proyecto, le introduzca algunos cambios para suavizar algunas de las normas, por lo menos de aquellas que son las más chocantes en relación a generar esta legislación
una herramienta buena. Entonces, seguramente el Senado va a terminar aprobando el proyecto, esperemos que con algunos cambios, digamos. Pero no hay una resistencia a avanzar en una legislación que regule el teletrabajo, tampoco hay una crítica feroz al proyecto, sino a 2, 3 artículos como máximo que debieran ser modificados para hacer un poco más atractiva esta modalidad de teletrabajo con un marco legal adecuado, ¿no? En cuanto a los tiempos, es probable que no se demore demasiado. Lo que pasa es que si el Senado le llega a introducir cambios, va a tener que volver a la Cámara de Diputados y eso puede llegar a demorar un poco la sanción de la ley. De todas maneras, tengamos en cuenta que la fecha de entrada en vigencia está prevista para 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, cualquier demora que pueda existir en el debate parlamentario, digamos, no afectaría demasiado lo que es la entrada en vigencia de la norma. Bien, hay otra pregunta de Valeria. Teniendo varios empleados con iguales tareas que pueden hacer jornada mixta, días en teletrabajo y días en la empresa. No a todos los consideramos responsables o aptos para trabajar desde su casa algunos días. Mi consulta es si le damos la posibilidad a alguno, los otros pueden solicitarlo y puede ser considerado discriminación, estamos fuera de convenio. No, yo creo que, digamos, no todos los beneficios o no todas las condiciones de trabajo que se le asignen a un trabajador, necesariamente estamos obligados a reconocérsela o asignársela al resto de los trabajadores. Ahí está las facultades de administración, de organización y de dirección empresaria. Entonces no habría discriminación si la empresa decidiera darle teletrabajo a algunos sí y a otros no. Por supuesto que estas facultades de dirección y de administración empresaria deberemos tratar siempre de ejercerlas con criterios de razonabilidad y no de arbitrariedad, es decir, que tenemos que tratar de tomar decisiones fundadas siempre, porque si tomamos decisiones unilaterales que no podemos explicar, por supuesto que siempre nos vamos a exponer a reclamos de discriminación de parte de las personas que sean afectadas. Entonces ahí la norma que nosotros siempre sugerimos seguir es en la medida que nosotros podamos explicar razonablemente las decisiones que tomamos, podemos decir que estamos moviéndonos dentro de un marco de discrecionalidad que la ley permite. Lo que ninguna ley permite es la arbitrariedad y la discriminación, ¿no? Tenemos otra pregunta de Alberto. ¿Puedo sacar la conclusión de que una empresa no puede disminuir los metros cuadrados de oficina y seguir pagando oficinas vacías, y eso en todas sus sucursales, por si todos los empleados deciden al mismo tiempo ir a trabajar a la oficina? Es una excelente pregunta. Yo casi que la había hecho para formulármela a mí mismo durante la charla, porque evidentemente, de la manera en la que está redactado este proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, pareciera que las empresas van a estar obligadas a tener cualquier cantidad de puestos de trabajo vacantes y disponibles, esperando si a algún teletrabajador se le ocurre volver a trabajar desde su casa. Por eso es que hicimos tanto hincapié en la necesidad de revisar ese artículo de la reversibilidad para formularlo de una manera más razonable, dándoles un tiempo prudencial a los trabajadores para ejercer este derecho a la reversibilidad, porque al final del día, una vez que la empresa se haya reorganizado después de haberle asignado esta modalidad contractual a alguno de sus trabajadores, la consecuencia lógica y natural es que esa empresa que tiene a muchos de sus trabajadores teletrabajando, se achiquen, entonces no van a tener espacio para asignarle a todos los teletrabajadores si decidieran volver a trabajar en forma presencial. Por eso, bueno, contestando lo que preguntaba Alberto, justamente la respuesta es una buena pregunta para formularle a los legisladores, ¿no? A la hora de invitarlos a revisar esta legislación que estamos comentando. María Victoria pregunta, por el tema de ATP, ¿los aumentos no se pueden realizar para la empresa con empleados de 800 para arriba o para todas las empresas? No, la prohibición de dar incrementos a los miembros de los órganos de administración rige solamente para las empresas con 800 trabajadores o más.
Bien. Mauricio pregunta para Álvaro. Mencionaste que existen 3 o 4 artículos polémicos que senadores deberían modificar. ¿Podrías, por favor, mencionar cuáles serían esos artículos? Sí, dijimos, el de la reversibilidad, lo acabo de comentar y criticar recién, así que no lo voy a seguir criticando porque ya van a pensar que tengo un encono personal. El de la reversibilidad, el de la jornada de trabajo, el de la legislación aplicable para los contratos transnacionales, y el cuarto, Caro... De las tareas de cuidado. Y el de las tareas de cuidado, digamos, el de la facultad que se les da a las personas que tengan personal a cargo, menores, mayores o discapacitados a cargo, la facultad, las prerrogativas que se les da para adecuar su jornada a sus necesidades domésticas. Esas son las 4 normas, creo yo, que ineludiblemente van a tener que revisar en la Cámara de Senadores para evitar cometer lo que sería un gran error, porque evidentemente lo que están queriendo hacer, digamos, y es loable, es promover el teletrabajo. Ahora, como lo dije al principio, si lo queremos promover inclinando la balanza a favor de una de las dos partes, la parte perjudicada no lo va a permitir, porque como decimos, el teletrabajo es voluntario. Entonces, si queremos favorecer a uno, no vamos a tener el consentimiento del otro, y esto no va a prosperar. Digamos, y ya lo vienen señalando distintas organizaciones vinculadas al empresariado, ya lo dijo la UIA, hay algún tipo de comunicado de idea, tengo entendido, el Colegio de Abogados de la Ciudad. Entonces, insisto en que estos 4 artículos es fundamental que se debatan, y que se debatan, como dije antes, desde las ideas desprovistas de cualquier tipo de bandería ideológica que la verdad que dificultan siempre las negociaciones de cualquier tipo de legislación laboral, ¿no? Acá cada vez que... No me quiero repetir y no me quiero enojar, así que vamos a la próxima pregunta. Mira, esa era la última. No sé si ustedes quieren agregar alguna otra cosa más o profundizar en algún punto. ¿Esta fue la última o tenés una última? No, esta fue la última. Hasta ahora no me llegó. No, yo creo que estamos. No sé, Caro, si vos querés agregar algo más. No, estamos. Bueno, nada, si no hay más preguntas, yo, Ana, antes de cederte la palabra... Tenés todo el tiempo que quieras, Álvaro. No, solamente agradecerles a todos por acompañarnos, por las preguntas. Las preguntas nos permiten hacer estas charlas más dinámicas, que es lo que buscamos. La verdad es que esto lo que buscamos es que sean reuniones de discusión, digamos, con lo cual el acompañamiento de todos ustedes es importantísimo. Así que agradecerles a todos que nos hayan acompañado y pedir disculpas si en algunos momentos soy un poco vehemente en mis críticas, pero es que la verdad que yo de alguna manera me frustra que no se puedan discutir las normas laborales desde un lugar... que es lo que siempre digo, cuando se discuten las normas laborales tenemos un grupo que parte desde un extremo y otros que parten desde el medio, y entonces se termina siempre ahí en un 75%. Debiéramos terminar en el medio, debiéramos poder lograr discutirlas desde un lugar de centralidad. Es decir, hay tanta ideología en lo que es el derecho laboral argentino, y las ideologías, la verdad, que siempre dificultan las discusiones. Bueno. Entonces yo soy un ferviente, digamos, hablo fervientemente, pero no desde un lugar ideológico, desde un lugar de convencimiento. Trato de ser moderado en cuanto a mis pensamientos, aunque a veces los exprese de una manera un poco efusiva. Sí, de equilibrio, porque nunca los extremos son buenos, siempre lo más sano y más lógico es el punto medio. Bueno, entonces entendamos, solamente esto último, entendamos que si queremos sobreproteger a los teletrabajadores, vamos a matar al teletrabajo. Y si matamos el teletrabajo, vamos a terminar matando los puestos de trabajo, porque esos puestos se van a generar en otros lugares. Digamos, esta pandemia nos permitió ver que desde cualquier rincón del planeta se puede trabajar. Entonces generemos una herramienta útil para las empresas y no pongamos más trabas, más obstáculos. No es lo que estamos necesitando en este momento. Bueno, ahí termino. Bueno, yo les quería comentar a Álvaro y Carolina que por chat me llegan muchísimos agradecimientos y
todos muy conformes, súper conformes con las presentaciones de ustedes, que son muy profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, aquellos que tengan necesidad de profundizar, con Álvaro o Carolina los pueden contactar directamente, tienen sus mails, así que podemos enviar también la presentación, ¿no, Carolina? Sí, sin un problema. Así que yo les agradezco nuevamente y bueno, nos volveremos a ver seguramente. Dale, quedamos en contacto con todos. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, buen martes.